Hola, en este video platicaremos sobre trazado de curvas que corresponden a los temas 4.1, 2, 3 y 4 del libro de texto, tomas de una variable. Entonces vamos a comenzar con el tema de valores extremos y entonces comenzamos con una definición. Dice, sea f una función con un dominio de, esta es la premisa o la hipótesis. Entonces, f tiene un máximo absoluto en ese dominio D en el punto C si f de C, o sea, la y que le corresponde a esa C, es más grande o igual a la f de x para cualquier x en ese dominio. Entonces, un máximo absoluto significa si nosotros tenemos esta función, una parábola más o menos aquí en el 2, entonces, digamos que aquí le corresponde a un 3. Esta f de 2, c es el número x. F de 2 es un 3 y dice que es más grande o igual a cualquier otro. Por ejemplo, aquí en el 1.4 o etcétera, le corresponde un valor diferente. Entonces, le llamamos un máximo absoluto a la y más grande de todas las otras y's. Y de la misma manera, un mínimo absoluto va a ser cuando la y sea más pequeña o igual que cualquiera otra de las y's. Muy bien. Entonces, veamos aquí un ejemplo. Tenemos un ejemplo aquí del libro de 4 funciones. La primera función es la parábola y igual a x cuadrada, con todo su dominio desde menos infinito hasta infinito que tenemos aquí abajo. Al nosotros ver esto y entender que este continúa hasta infinito, pues vemos que el hecho que continúa hasta infinito no hay una y más alta, porque si esta y fuera la más alta, la parábola continúa y aquí hay una y más alta, etcétera. Esta no tiene un máximo absoluto. Sin embargo, sí tiene aquí un mínimo absoluto, porque esa y de 0, cuando x vale 0, es la más pequeña de todas las otras salidas, de todos los otros rangos, no hay una y más pequeña. Entonces, para el inciso A, no tiene un máximo absoluto, pero sí tiene un mínimo absoluto de 0 cuando x vale 0. Ahora, si nosotros consideramos la misma parábola, pero solo en el intervalo cerrado de 0 a 2, o sea, solamente este pedazo, vemos que aquí alcanza un mínimo porque esta y es la más pequeña de todas las otras y's, y esta es la más grande de todas las otras y's. Vale 4 cuando x vale 2. Entonces, tiene un máximo absoluto de 4 cuando x vale 2 y tiene un mínimo absoluto de 0 cuando x vale 0. Si nosotros ahora observamos la misma parábola en el intervalo abierto de 0 a 2, tenemos esta misma función, pero aquí no está relleno, está abierto. Significa que no empieza en el 0, empieza en el 0.00001, etcétera, desde 0 sin incluirlo hasta el 2. Como este es el caso, no hay una y más pequeña, porque si nosotros pensáramos que le corresponde 0.01 y elevamos 0.01 al cuadrado, nos quedaría 0.0001, pero 0.01 no es la x más pequeña, se puede x de 0.00001 y su correspondiente y va a ser aún más pequeña que ella. No hay una y que sea más pequeña que todas las demás, porque si pensamos que ya la encontramos, podemos hacer una x más chica que nos dé una y aún más pequeña que las anteriores. Por lo tanto, no tiene un mínimo absoluto. Sí tiene un máximo absoluto porque como está relleno, el valor máximo cuando x vale 2 es de 4. Entonces dice, hay un máximo absoluto de 4 cuando x vale 2, no hay mínimos absolutos. Y en el último ejemplo, están ambos abiertos. Como están ambos abiertos, no tiene ni máximo ni mínimo.
no tiene valores extremos. Entonces, extremo absoluto es la y más grande o más pequeña. Después hablamos ahora de un máximo o mínimo local, no absoluto. Dice, una función f tiene un máximo local en el punto C dentro del subdominio si la y que le corresponde a C es más grande o igual que la y de todas las otras x. Misma definición que en el anterior, pero solamente en algún intervalo abierto que contenga C. Entonces vamos a hablar de una vicinidad o de una localidad o de una pequeña área. En una pequeña área, puede que haya ahí un máximo local o un máximo absoluto. Por ejemplo, mira, si inventamos esta función, que sería como una x cuarta, y igual a x cuarta con alguna otra, con algunos otros elementos, más o menos nos daría esta gráfica. Si nosotros observamos esta gráfica, vemos que esta y es la y más negativa de todas las demás, entonces a este le llamaríamos un mínimo absoluto. Es un mínimo absoluto porque no hay otra y más pequeña que ella. Aquí tenemos también un mínimo, pero este le vamos a llamar mínimo local, porque esta y es más negativa o está más abajo que la de que le corresponde a ella, o la que le corresponde a ella, o la que le corresponde a ella. Sin embargo, esta y de aquí no es la y más negativa de todas. Esta es la y más negativa de todas, la que está más abajo. Sin embargo, en esta región sí es la más negativa de todas ellas, entonces a él le vamos a llamar mínimo local. Entonces ese es un mínimo local. Así como este aquí es un máximo local, porque para las otras x que están cerca de esa x, sus correspondientes y no están tan grandes como esta y. Si esta y es de 1, pues esta y es de 0.4, esta y es de 0.7. No va a haber una y que esté más grande que ella en esa área. Y como la flecha continúa hasta infinito, estas dos no tiene un máximo absoluto. No podemos decir que esta y sea la más grande porque más adelante va a haber otra que sea más grande. Entonces, para este ejemplo que estoy poniendo, tenemos este mínimo absoluto, este mínimo local, este máximo local y no hay máximo absoluto. Ok, ahora vamos a platicar de un par de teoremas y ya acabamos con este primer tema. El primer teorema dice el teorema de los valores extremos. Entonces, viene un si algo sucede y luego un entonces. Por lo tanto, esta primera parte es lo que se tiene que cumplir, es la hipótesis, es la premisa, para que lo siguiente se cumpla. Si lo primero se cumple, lo segundo se tiene que cumplir. Dice, si f es continua, nosotros ya platicamos de continuidad en temas pasados, en un intervalo cerrado desde A hasta B, entonces el intervalo tiene que ser cerrado, tiene que incluir los extremos y además la función tiene que ser continua. Si es continua y además el intervalo es cerrado, entonces f adquiere ambos un máximo absoluto que le podemos llamar m mayúscula y un mínimo absoluto que le podemos llamar m minúscula en ese intervalo. Si la función es continua en el intervalo cerrado, entonces a fuerzas hay un máximo absoluto y hay un mínimo absoluto. Por ejemplo, en este ejemplo que yo inventé, no hubo máximo absoluto. ¿Por qué no hubo máximo absoluto? Pues si nosotros vemos los requisitos, la función sí es continua. Esta función que yo dibujé aquí sí es continua, pero el intervalo que yo puse no fue cerrado. El intervalo que le corresponde a esta función era de menos infinito a infinito. Entonces, como no se cubrieron ambos requisitos, entonces no tiene que haber a fuerzas un máximo y un mínimo absoluto. Si se cumplen ambos requisitos, sí va a ser. ¿Qué significa esto?
existen números x1 y x2 en ese intervalo, donde f de x1 es el mínimo absoluto y f de x2 es el máximo absoluto, y esa m mayúscula, ese máximo, es más grande que todas las f's de x, que a su vez es más grande que ese mínimo para todas las otras x en ese intervalo. O sea, exactamente la misma definición que vimos anteriormente para máximos y mínimos. Entonces, lo único que está diciendo el teorema 1 es que si se cumplen ambas cosas, que sea continuo y que sea intervalo cerrado, a fuerzas hay máximos y mínimos. Y el segundo teorema dice, si f tiene un máximo o mínimo absoluto en un punto interior, entonces a fuerzas la derivada allí tiene que ser cero. Si me regreso aquí y usamos ahora el amarillo, si este es un máximo o mínimo absoluto o local, a fuerzas la derivada tiene que ser cero, recordando que la derivada significa la inclinación de la recta tangente. Entonces, por ejemplo, esta inclinación parece una m como de 1 porque por cada un cuadrito sube un cuadrito. Esa de ahí no es la recta tangente es esta. Y nosotros sabemos que si la recta es horizontal, su pendiente le corresponde un cero. Igual en este mínimo local, su recta tangente es ella. Igual en ella, su recta tangente es ella. Para que sea máximo o mínimo local, su recta tangente tiene que ser ah, horizontal. Si la recta tangente es horizontal, la pendiente es de cero. Y recordamos que para calcular la pendiente usamos la derivada. Entonces la y' de ese valor en esa x que vale c es de cero. Entonces lo que aquí está diciendo este segundo teorema nada más es que si tiene un máximo o mínimo, a fuerzas allí tiene que ser la derivada de cero. Tiene que ser cero su derivada. Y luego viene una pequeña definición. Vamos a definir un punto crítico como un punto donde la derivada vale cero o no existe, está indefinida. Entonces repetimos, un punto crítico es donde la derivada vale cero o no existe. Ahorita vamos a explicar a qué nos referimos con no existe o que está indefinida. Y entonces, por último, de este tema, vamos a resolver estos ejercicios que están pidiendo máximos y mínimos absolutos y locales. Entonces, por ejemplo, si observamos el ejercicio 5, vemos que esta y es la más grande de todas. Cualquier otra y que tú escojas, por ejemplo, para esta x, esta correspondiente y no está tan grande como esta correspondiente y. Esta es la máxima. Cualquier otra x que tú escojas desde A hasta B no va a tener una y más grande que esta. Por lo tanto, nosotros decimos que este es un máximo absoluto. Y este de aquí es un mínimo absoluto. No hay otra y que le corresponda un valor más pequeño que este de aquí. Ese es el mínimo absoluto. Este de aquí es un mínimo local, porque para otros valores cerca de allí, su correspondiente y no está tan pequeña como ella. Ese es un mínimo local. Y este no puede ser un máximo local porque no lo incluye. Entonces, ahí tenemos en la pantalla máximos y mínimos locales y absolutos. Para el número B, perdón, el número 6, vemos que este es un mínimo absoluto. No hay otra y más pequeña que ella. Este es un máximo local, porque cerca de allí no hay una y más grande que esta y. Y este es un máximo absoluto. No importa que el punto esté solo, no estamos hablando ahorita de límites, estamos hablando de cuál es la y más grande. Y vemos que en A, como ahí está coloreado, le corresponde esa y. Cualquier otro valor que hayas escogido no le va a tocar una y tan grande como la que le corresponde a A, por lo tanto es un máximo absoluto. Y este de aquí no puede ser nada porque no está incluido. Si hacemos lo mismo en el ejercicio 7,
Pues vemos que este no puede ser un mínimo absoluto porque no lo incluye y este no puede ser un máximo absoluto porque no lo incluye. Vemos que este es un máximo local porque cerca de él no hay y más grandes, ese es el máximo local. Sin embargo, él no puede considerarse máximo absoluto porque su y de 0 no está tan grande como esta y de punto 8. Y este de aquí es un mínimo local, porque cerca de él no hay otras y's que sean más pequeñas que 0, aunque por acá sí hay una y de menos punto 9. Entonces, para este 7 no tiene ni máximos ni mínimos absolutos, solamente esos dos locales. Y para este caso, la y más grande de todas es un 2. Este es un máximo absoluto. Y esta y de 0, cuando x vale menos 2, es un mínimo absoluto. No hay otra y más negativa que 0. Y este también es un mínimo absoluto porque también da 0. Si recuerdas en la definición, decía menor o igual, entonces puede que haya dos valores o muchos valores que le correspondan máximos o mínimos. ¿Ok? Entonces, definición de punto crítico y dos teoremas. Fue lo que cubrimos en este primer tema 4.1. Ahora, en el tema 4.2, que se llama teorema del valor medio, simplemente viene, dice, supón que se cumple todo esto. Entonces, lo que sigue, ¿qué tanto se tiene que cubrir? Supón que y es continua sobre un intervalo cerrado de A a B. Entonces el intervalo tiene que ser cerrado, la función tiene que ser continua y que se pueda derivar en el intervalo AB, intervalo abierto. Son tres requisitos: que la función sea continua, que esté definida en un intervalo cerrado y que se pueda derivar. Si esto es cierto, entonces existe al menos un valor c en el intervalo que se cumpla esta regla. Vamos a hacer un ejemplo. Tengo aquí, voy a comenzar con el número 4. En el número 4 tengo esta función. Esta función es continua, ahorita la vamos a graficar. Este intervalo es cerrado y esta función se puede derivar. Por lo tanto, se cubren los tres requisitos. Como se cubren los tres requisitos, entonces el teorema del valor medio se va a cumplir. Veamos a qué se refiere ese teorema del valor medio. Yo creo que voy a primero a calcularlo. Y luego, bueno, vamos a graficarlo primero. Vamos a graficar esta función. Vamos a hacer un plano cartesiano. Y yo creo que voy a poner 1, 2, 3, 1. X y para Y. Lo vamos a hacer grande. Y entonces dice que la función solamente existe del 1 al 3. Cuando X vale 1, Y vale raíz de 1 menos 1, raíz de 0 es 0. Y cuando X vale 2, 2 menos 1 es 1 y raíz de 1 es un 1. Cuando X vale 3, 3 menos 2 es 1, raíz de 2 es 1.4, que le correspondería aquí, porque aquí es 1, aquí es 1.5, aquí es 2. Y unimos esto en esta raíz cuadrada. Listo. El teorema del valor medio dice, vamos a llamarle a él A y a él B. Dice f de B menos f de A sobre B menos A. Voy a calcularlo aquí. F de B
significa cuánto vale y cuando x vale b, que ya vimos que es raíz de 2, menos f de a es cuánto vale y cuando x vale a, que es un 0, sobre 3 menos 1. Espero hayas observado que aquí tenemos el punto 3, raíz de 2 y aquí tenemos el punto 1,0. Así es que lo que estamos calculando es la pendiente de la recta que pasa por esos dos puntos. Por estos dos puntos está esta recta, más o menos. Vamos a poner un poquito más bonito. A ver, sacamos una regla. Así más o menos. Si nosotros tenemos esta recta, perdón, si nosotros tenemos estos dos puntos, nosotros podemos calcular la inclinación de esa recta que se llama pendiente de esta manera. Entonces, esta es la pendiente. Y si recuerdas, la recta que pasa por esos dos puntos se llama recta secante, pendiente de recta secante. Esa es la pendiente de la recta secante. Está diciendo que la pendiente de la recta secante debe ser igual a la derivada de C, derivada de F en C. Entonces, ya tenemos este lado derecho. El lado derecho nos dio esto que está aquí. Es igual a F' de C. Nos vamos a enfocar en esta ecuación. Lo único que hicimos fue sustituirle. ¿Qué es lo que significa eso? ¿Qué es lo que nos dice el teorema? Tiene que existir por aquí, pienso yo alrededor de aquí, tiene que existir a fuerzas algún número por aquí donde su recta tangente tenga la misma inclinación que la secante. Por ejemplo, vamos a ver por qué pienso que la respuesta es por aquí. Vamos a suponer que creo que es 2,5. Aquí está 2,5. Aquí está la recta tangente en el 2,5 que ya hemos sacado mucho en el pasado. La recta verde y la recta morada no tienen la misma inclinación, por lo tanto, la respuesta no es 2,5. La pregunta es, ¿cuál es el valor de x? Que la derivada allí es lo mismo, entonces yo pienso que la respuesta va a ser alrededor de 1,70 y algo, porque yo veo que la recta tangente en el 1,70 y algo parece ser de la misma pendiente que la recta secante morada. Entonces, el objetivo de todos estos ejercicios es simplemente encontrar el valor de esa C. ¿Cuánto vale C? Que su recta tangente allí tenga la misma inclinación que la recta secante entre los puntos extremos. Nada más. Por lo tanto, para ver qué tan cerca estuve con mi aproximación de 1,7, pues nosotros tomamos esta ecuación. Vamos a ponerla aquí abajo. Esta ecuación nos la vamos a traer aquí. Recordando que el objetivo es encontrar el valor de C que haga esa ecuación cierta. Y ya entendemos gráficamente qué significa. Ahora, yo tengo esta función y veo que necesito tener su derivada, entonces la vamos a derivar. Y aquí abajo voy a poner que f' de x es igual a, usando la regla de la cadena, pues nos queda un medio que multiplica a x menos 1 a la menos un medio
por la derivada de lo de adentro, que es un 1, pues nada más así. Esta es la derivada. Por lo tanto, f' de c, pues va a ser sustituir x con una c y simplemente me va a quedar un medio que multiplica a c menos 1 a la menos un medio. Pues lo único que tenemos que hacer aquí es encontrar el valor de c, que yo pienso que está alrededor de 1.70 y algo. Para encontrar esto, pues yo creo que lo que podemos hacer primero es simplificar. Simplificando esto de este lado, nos queda raíz de 2 sobre 2. Y del otro lado, 3 más 1, 2. Y del otro lado, este objeto lo vamos a poner en el denominador con el signo contrario de su exponente. Y entonces nos queda 1 sobre 2 que multiplica a c menos 1 a la positiva un medio. Lo pusimos en el denominador con el signo contrario. Ahora pasemos este 2 multiplicando y pues yo creo que con eso. Si pasamos ese 2 multiplicando, pues ya va a estar aquí y se van a cancelar los 12. Y lo siguiente que voy a hacer es ambos lados elevar al cuadrado. Al elevar ambos lados al cuadrado, del lado izquierdo, raíz de 2 al cuadrado, pues es un 2. Y del lado derecho, el cuadrado lo afecta al de arriba y al de abajo. 1 al cuadrado es 1. Y c menos 1 a la 1 medio al cuadrado es c menos 1. Ahora pasemos este objeto multiplicando y este objeto dividiendo. Y me queda que c menos 1 vale un medio. Por lo tanto, c vale un medio más 1. Significa que si dibujamos esto perfectamente, aquí en el 1.5, que fue la respuesta, la recta tangente en este punto, 1.5, tiene exactamente la misma inclinación que la morada, usando el teorema del valor medio. Esas dos rectas son paralelas. ¿Qué fue lo que hicimos? Simplemente tomamos la ecuación y sustituimos el a, el b, la derivada y despejamos para el valor de c. Ahora, para el ejercicio 12, las instrucciones son si se cumplen todos los requisitos del teorema del valor medio. Fueron 3 requisitos: que la función sea continua, que el intervalo sea cerrado y que se pueda derivar. Vamos a ver si ese es el caso. Para saberlo, pues lo primero que necesitamos es graficar la función. Entonces, voy a dibujar aquí abajo un plano cartesiano para graficar la función. Ok. Entonces, pues desde 0 hasta 2, a ver si esta escala está correcta. Desde 0 hasta 2 es la función de arriba, ambos incluidos. Entonces, cuando x vale 0, en la función de arriba, que es ella, cuando x vale 0, y vale menos 3, 0, 1, 2, 3. Aquí vamos a extender esto. Cuando x vale 0, y vale menos 3. Cuando x vale 1, vale menos 1. Y cuando vale 2, vale 1. Entonces, tenemos este segmento de recta. Después, del 2 al 3, 2 sin incluir al 3 incluido, es ahora esta parábola porque tiene un cuadrado. Cuando x vale 2, 6
por 2, 12. 12 menos 4. 6 por 2, 12. 12 menos 4, 8. 8 menos 7, 1. Entonces ahí le corresponde. Y cuando vale 3, 6 por 3, 18. 18 menos 9, 9. 9 menos 7, 2. Entonces es una parábola que abre así hacia abajo. Y en el 3 está incluido. Ok. Entonces, veamos si se cubren los tres requisitos. El primer requisito fue, la función es continua. Listo. Muy bien. Entonces, la primera es que fuera continua y la respuesta es sí, sí es continua. El autor diseñó el ejercicio para que en el 2 haya continuidad. Si en lugar de este menos 7 hubiera sido un menos 8, ya estaría una unidad más abajo y no estuviera continua, pero en este caso sí es continua. Segundo requisito, que el intervalo sea cerrado. El intervalo es cerrado desde el 0 hasta el 3, sí, porque incluye el 0 y incluye el 3. El último requisito es si se puede sacar la derivada de esta primera recta y de esa parábola, si se puede sacar su derivada. Como se cubren los tres requisitos, sí, sí se cubre el teorema del valor medio, que fueron las instrucciones. Muy bien, vamos al tercer tema. El tercer tema, que es el que le corresponde al 4.3, se llama criterio de la primera derivada. Y comenzamos con definiciones. Dice, supón, ¿y dónde está entonces? Hasta abajo. Supón que el número C es un punto crítico. Recordando que punto crítico dijimos que es donde la derivada es cero o no está definida de una función continua f y que f se puede derivar. Vamos a dejarlo hasta nada más. Que se puede derivar en todos los puntos en el intervalo conteniendo a c, excepto posiblemente en c. Leyendo de izquierda a derecha, si la derivada cambia de negativa a positiva, entonces ahí hay un mínimo. Nosotros recordamos que derivada significa la inclinación de la recta tangente. Si este es un mínimo, que lo es el más pequeño, nosotros vemos aquí que tenemos esta inclinación. Esa es una inclinación negativa porque por cada tantos en X baja la Y. Si nos ponemos aquí, por ejemplo, también es negativa, pero no tan empinada. Si nos ponemos aquí, esta también es negativa, pero ahora por cada uno que avanza X, Y baja poquito. Si nos ponemos aquí, sabemos que en el punto crítico la pendiente vale 0. Si nos ponemos aquí, la pendiente es positiva. Y entonces estamos viendo que leyéndolas de izquierda a derecha, aquí la pendiente era negativa y aquí la pendiente es positiva. Si la pendiente va de negativa a positiva, entonces es un mínimo. Pues tiene lógica, no nos necesitamos memorizar nada de aquí. Si la pendiente primero era negativa y luego se hizo positiva, pues ahí tiene que haber un mínimo. En el número 2, viceversa, si primero era positiva y luego era negativa, pues ahí tiene que haber un máximo a fuerzas. Y por último, la tercera es si no cambió de signo, entonces no es un máximo mínimo. Si primero era positiva y luego otra vez es positiva, pues ahí no va a haber un máximo mínimo. Ok, entonces veamos los ejercicios. Dice, para el número 8, ¿cuáles son los puntos críticos de F?
Y si nosotros vemos el número 8, nos están dando la derivada, no la función original. Aquí viene una prima, tenemos la derivada. Para nosotros encontrar los puntos críticos, pues recordamos qué significa punto crítico. Punto crítico es el valor de x que haga esto que sea 0 o que haga eso que esté indefinido. Nosotros vemos que si x vale 2, si sustituimos x con 2, pues 2 menos 2 aquí va a ser 0, aquí va a ser 6, aquí va a ser 3, aquí va a ser menos 1. 0 por 6 entre 3 por menos 1 nos da un 0. Entonces vemos que si x vale 2, la función vale 0. Por lo tanto, x es igual a 2, es un punto crítico, porque ahí hizo que la derivada valiera 0. Si x vale menos 4, pues vemos que también va a valer 0, porque ahora es el que está valiendo 0. Si x vale menos 1, si sustituimos con menos 1 menos 2 es menos 3, menos 1 más 4 es 3, aquí es menos 4 y aquí es 0. Menos 3 por 3, pues es 9. 9 entre 0 no existe, está indefinido. Entonces, cuando x vale menos 1, la derivada no existe y entonces ahí decimos que también es un punto crítico. Y por último, cuando x vale 3, mismo razonamiento. Entonces, con estos 4 valores, la derivada o vale 0 o no existe y le llamamos eso los puntos críticos. Siguiente pregunta. ¿En qué intervalos abiertos la función es creciente o decreciente? Para nosotros responder esto, vamos a hacer, vamos a poner este ejercicio más abajo. Y vamos a poner aquí una recta numérica y vamos a anotar todos nuestros puntos críticos en la recta numérica, o sea, el menos 4, el menos 1, el 2 y el 3. Y ya que hagamos esto, vamos a separar secciones. Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5 secciones. Está la sección que va desde menos infinito hasta menos 4. Está la sección que va desde menos 4 hasta menos 1. La sección que va desde 1 hasta 2. La sección que va desde 2 hasta 3. Y la sección que va desde 3 hasta infinito. Entonces, repito, ya que sacamos los puntos críticos, que es derivando la función y viendo que x hacen que valga 0 o que no exista, los ponemos en la recta y ponemos estas líneas separando la recta numérica. Entonces, para estas 5 secciones, que le voy a llamar A, B, C, D y E, queremos saber si la función está creciendo. Si la función está creciendo, significa que va en esta dirección, o sea que su pendiente es positiva. Lo único que tenemos que hacer es probar algún número en este intervalo. ¿Qué número podemos probar? El menos 4.1, el menos 5, el menos 20, el menos 40 millones. Cualquiera de esos números está allí. La vamos a sustituir para ver si la derivada nos da positiva o negativa. Si la derivada nos da positiva, decimos que está creciendo. Y lo mismo aquí, algún número entre menos 1 y menos 4. Nos va a convenir, obviamente, utilizar los números enteros más sencillos, pero con el que sustituyamos, nos tiene que dar la misma respuesta. Entonces, por ejemplo, voy a probar aquí un menos 5. Si yo pruebo el menos 5 y sustituyo aquí arriba, con un menos 5 menos 2 es menos 7, por menos 5 más 4 es menos 1, sobre menos 5 más 1 es menos 4, y menos 5 menos 3 es menos 8. A ver, revisamos.
Menos 5 menos 2, menos 5 más 4, menos 5 más 1 y menos 5 menos 3. Como todos fueron negativos, pues arriba va a ser positivo y abajo va a ser positivo. No me interesa exactamente el valor de 7/32, solamente me interesa su signo. Como su signo fue positivo, entonces aquí va creciendo, porque la derivada es positiva. Ahora probemos aquí un menos 2. Menos 2 es menos 4 por 2 sobre menos 1 por menos 2 menos 3 menos 5. Si tú ves ahora el signo, nos va a dar negativo, no importa el 8/5, lo importante es el negativo, menos con menos se va a hacer más, entonces nos queda negativo sobre positivo, es negativo. Significa que aquí va decreciendo porque nos dio negativo. Ahora probemos en el intervalo, aquí falta un negativo. En el intervalo desde menos 1 hasta 2, el número más cómodo entre menos 1 y 2 es el 0. Si sustituimos con 0 nos queda menos 2 por 4 entre 1 por menos 3. Vemos que ahí los signos se cancelan y nos da positivo, por lo tanto va creciendo. Para el del 2 al 3, no podemos usar el 2 o el 3 porque el 2 o el 3, uno nos va a dar 0 y otro nos va a dar indefinido. Tenemos que escoger números adentro del intervalo, no incluyéndolos. Pues aquí tenemos que usar el 2.5, tiene que ser decimal a fuerzas. Con un 2.5 tenemos 0.5 por 6.5 sobre 3.5, que es 2.5 más 1 por menos 0.5. Vemos que va a ser negativo, entonces va decreciendo. Y por último, del 3 al infinito, pues podemos probar el 4. Y sustituyendo con un 4, vemos que él va a ser positivo, él va a ser positivo, él va a ser positivo, él va a ser positivo. Entonces va creciendo. Entonces, ya respondimos el inciso A. ¿Cuáles son los puntos críticos? Los que están en verde. Ahora respondamos el B. ¿En qué intervalos la función está creciendo? Pues nosotros vamos a decir, la función está creciendo desde menos infinito hasta menos 4, unión menos 1 a 2, unión 3 a infinito. Así como está decreciendo de menos 4 a menos 1, unión 2 a 3. Por último, se nos pide en qué puntos, si existe, f tiene un máximo o un mínimo absoluto. Dijimos que para que fuese un máximo, tenía que estar primero creciendo y luego decreciendo. ¿Hay alguna parte donde esté creciendo y luego decreciendo? Sí, aquí hay un máximo, porque primero estaba creciendo y luego estaba decreciendo. Aquí hay otro máximo, porque estaba primero creciendo y luego decreciendo, y no hay otro. Y para el mínimo, la petición fue al revés. Si primero decrece y luego crece, aquí tiene que haber un mínimo. Y aquí también. Entonces, nuestras respuestas para el inciso C, ¿en qué puntos f tiene un máximo? F tiene un máximo en el menos 4 y en el 2, y tiene un mínimo en el menos 1 y en el 3. Y ya terminamos este ejercicio. Ahora, para el segundo ejercicio, dice, para esta función, encuentra los intervalos abiertos donde la función está creciendo o decreciendo, igual que en el anterior. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues primero la vamos a derivar, porque la derivada es la que nos dice. La derivada es 4x al cubo menos 16x, o factorizando 4x que multiplica a x cuadrada menos 4, ¿verdad? 4x por x cuadrada, sí, o sea, 4x
que multiplica a x más 2, que multiplica a x menos 2. Esa es su factorización. Ok. Entonces, lo primero que hacemos, aunque no nos esté pidiendo, lo primero que hacemos es encontrar los puntos críticos. Tenemos la función, derivamos la función y la factorizamos. Ya que tengo la función factorizada, busco los puntos críticos. Los puntos críticos son los que hacen que ella valga 0. Tengo que resolver esta ecuación o que esté indefinida. Como no hay raíces o divisiones o trigonométricas inversas, no va a haber ningún problema con que no exista. Para resolver esto, pues vemos que o 4x vale 0, o x más 2 vale 0, o x menos 2 vale 0. Entonces los puntos críticos son 0, menos 2 y 2. Ok, ya que tenemos eso, dijimos que lo que seguía era en la recta numérica dibujarlos a ellos y hacer secciones. Tenemos la sección desde menos infinito hasta menos 2, la sección de menos 2 a 0, la sección de 0 a 2 y la sección de 2 a infinito. Entonces, nos falta ver ahora dónde la función está creciendo o decreciendo. Por lo tanto, pues probamos algún número, digamos un menos 3. Sustituyendo un menos 3 en la derivada, puede ser aquí o acá o acá. Yo creo que lo voy a sustituir en ella. Sustituyendo un menos 3, no, mejor en ella. Sustituyendo menos 3 tenemos menos 12 por menos 3 más 2 menos 1 por menos 3 menos 2 es menos 5. Menos por menos es negativo, por lo tanto va decreciendo. Ahora aquí sustituyamos el menos 1. Con el menos 1 tenemos menos 4 por menos 1 más 2, 1 por menos 1 menos 2 menos 3. Menos por más por menos es positivo, va creciendo. Ahora probamos en el 1. En el 1 es 4 por 3 por menos 1 es negativo, va decreciendo. Y por último en el 3, todos son positivos, va creciendo. Entonces nosotros decimos que la función va a crecer en el intervalo menos 2 a 0 y de 2 a infinito. Y por lo tanto decrece en los otros intervalos. También se nos pide, identifica los máximos locales y absolutos y dónde ocurren. Entonces, como nosotros vemos que primero decrecía y luego crece, aquí tiene que haber a fuerzas un mínimo, porque primero decrece y luego crece. Aquí va a haber un máximo y aquí tiene que haber un mínimo otra vez. Así es. Por lo tanto, hay un mínimo en x igual a menos 2 de, ahorita lo calculamos, hay un máximo en x igual a 0 de, y hay otra vez un mínimo en x igual a 2 de, vamos a ver cuánto vale la y en esos puntos. En la función original nos va a decir cuánto vale y para ese valor. Si x vale 0, pues y vale 16, eso está fácil. Si x vale 0, y vale 16. Si x vale menos 2 o 2, queda lo mismo porque están funciones pares. Menos 2, 2, 4, 8, 16. Y luego 2, 4, menos 32 más 16. 16 menos 32 más 16 es 0. Entonces tenemos esta información. Concluimos hasta ahorita para este ejercicio
que los puntos críticos fueron en 0, -2 y 2. Puntos críticos es donde la derivada vale 0. O sea que la recta es horizontal. Concluimos en qué intervalos la función crece y decrece. Y concluimos cuáles son los máximos y mínimos locales. No va a tener máximos y mínimos absolutos porque como no hay un intervalo, pues se va hasta infinito. Grafiquemos rápido esta función para verificar que todo esto que dijimos se cumple. Entonces déjame pasarme a Desmos. X cuarta menos 8x cuadrada x a la cuarta menos 8x cuadrada más 16. Listo. Yo creo que le voy a poner así. Voy a poner aquí abajo la gráfica. Aquí está la gráfica de la función y toda la información que dijimos. Dijimos que cuando x vale 0, cuando x vale -2 y 2, alcanza ahí un punto crítico. La recta tangente su inclinación es de 0. Después dijimos que esa función crece desde -2 hasta 0. Este es el -2. De -2 hasta 0, la función está creciendo en rojo. Así como del 0 al 2, la función está decreciendo en verde, va de bajada. Y también dijimos que del 2 al infinito sigue creciendo, entonces ahora sigue creciendo en rojo. Y la última decreciendo en verde. Entonces se cumple lo que dijimos de que eso decrece. Vemos, de acuerdo a lo que practicamos antes, que tenemos estos dos mínimos absolutos. Aquí están. Y que tenemos este máximo local, porque esa Y de 16, no se alcanza a ver, pero ahí está. Esta Y de 16, aquí, ups, ahí está. Esta Y de 16 es la Y más alta en esa sección, aunque más adelante haya Y's más grandes. Entonces, se cubrió todo lo que pronosticamos, los máximos y mínimos, absolutos y locales, los intervalos donde crece y decrece y los puntos críticos. Muy bien. Pasemos a el último tema que se llama concavidad y trazado de curvas. Nos falta platicar de un tema más y ya con todo lo que tenemos lo vamos a sintetizar en un ejercicio de gráfica. Ese es el 4.4. Entonces ahora habla de la segunda derivada. Dice, sea y o f de x una función que se pueda sacar su derivada dos veces. Si la segunda derivada es positiva, entonces la función es cóncava hacia arriba. Y por consiguiente, si la segunda derivada es negativa, es cóncavo hacia abajo. Concavidad habla como de una parábola. Por ejemplo, esta figura es cóncava hacia arriba, mientras que esta figura es cóncava hacia abajo. En español, a ella le llamamos cóncava o cóncava hacia arriba y ella convexa. Entonces, cóncava hacia arriba
Puedes visualizarlo como que si está lloviendo, te va a detener aquí el agua, mientras que en cóncavo hacia abajo, convexa, no va a detener el agua. Los cóncavo hacia arriba es como una U hacia arriba y cóncavo hacia abajo, o convexa hacia abajo. Si la segunda derivada es positiva, entonces es cóncavo hacia arriba. Ok. Última definición. El punto donde la segunda derivada vale 0 se llama punto de inflexión. Así como donde la primera derivada valía 0 no existía, eres el punto crítico. La misma lógica para la segunda derivada se llama punto de inflexión y es donde cambia de concavidad. Entonces ahorita vamos a hacer un ejemplo que cubra todos los temas de este video y ya terminamos. Aquí te puse los pasos para graficar una función, que es de lo que se trata todo esto. Dice, primero, obtener de ser posible las intersecciones con el eje X y el eje Y de la función. Segundo, calcular puntos críticos. Tercero, intervalos creciente y decreciente. Cuarto, puntos de inflexión, que ya mencionamos arriba. Y 5, determinar intervalos de concavidad hacia arriba y hacia abajo. Y entonces, vamos a suponer que queremos graficar esta función, muy parecida a esta que hicimos acá. Aquí quisimos graficar esta función y sacamos parte de esta información. Ahora ya vamos a tener toda la información. Entonces, el objetivo es graficar esa función. Para graficar la función, pues entonces vamos a seguir todos los pedazos de información. Primero, dije, obtengamos las intersecciones. Las intersecciones, es decir, cuando X vale 0, cuánto vale Y cuando Y vale 0, cuánto vale X. A eso nos referimos. Si X vale 0, pues vemos que Y vale 0. Y si Y vale 0, pues vemos que nos queda esta que está aquí. Voy a reemplazar la Y con un 0. Y me queda, lo voy a poner yo creo aquí abajo, X cuarta más 2X al cubo vale 0. Para resolver esta ecuación, pues le vamos a factorizar una X al cubo. X al cubo que multiplica a X más 2 es igual a 0. De donde vemos que X vale 0, pero también X vale menos 2. O sea que si yo en la original sustituyo X con un 0, me queda que Y vale 0, pero con un menos 2 me queda que también Y vale 0, porque menos 2 por menos 2 por menos 2 por menos 2 es 16, menos 2 al cubo es menos 8 por 2 menos 16, la suma da 0. Por lo tanto, voy a graficar aquí, de este lado, la información que voy sacando. Voy a dibujar un plano cartesiano. X y Y. Listo. Y entonces, ¿por qué estamos haciendo esto? Pues porque simplemente tabular y decir, cuando X vale 0, Y vale 0. Cuando X vale 1, Y vale 3. Cuando X vale 2, Y vale tanto. No va a ser suficiente información porque no sabes si aquí en medio hizo la función, por ejemplo, esto. Entonces, tabular ya no va a ser suficiente información para graficar, a menos que hagas intervalos muy pequeños, pero del menos 3 al 3, como vimos en la secundaria, ya no va a ser suficiente, porque a lo mejor entre el menos 2 y el menos 2.3, ahí hubo un cambio de concavidad, etcétera. Pero bueno, entonces graficamos el 0, 0 y graficamos también el menos 2,0. Estas son las intersecciones, esa es la información que llevo hasta ahorita. Me consta que por ahí cruza la función. Ok, sigamos. Ahora dice calcular los puntos críticos. Para calcular los puntos críticos derivamos la función. La derivada de la función es 4x al cubo
más 6x al cuadrado, que puedo factorizar una 2x cuadrada que multiplica a 2x más 3. Y para encontrar los puntos críticos, pues decimos que la derivada la igualamos a cero y por lo tanto 2x cuadrada debe ser cero o 2x más 3 debe ser cero, de donde vemos que x vale cero o x vale menos 3 medios. Esos son los puntos críticos. Yo creo que los puntos críticos los vamos a poner con otro color. Vámonos para acá. Falta ver cuánto vale la y. Cuando x vale cero, y vale cero, ya sabíamos. Y cuando x vale menos 3 medios, pues vamos a ver cuánto vale. Y vale menos 3 medios a la cuarta, que es 81/16, más 2 por menos 27 octavos. Así es. Y entonces voy a multiplicar por 2 arriba y abajo. Para hablar de 16 pues tengo 81 menos 27, 54, 108. Así es. Entonces nos queda 19/8 menos 27/16. Correcto. Y entonces vamos a graficar estos puntos críticos. Obviamente estos cálculos los podemos hacer en la calculadora. Entonces voy a poner en negro fueron las intersecciones. Intersecciones. Ahora voy a poner en morado puntos críticos. Los puntos críticos entonces son el 0, 0 y también el menos 1.5, que es menos 3 medios. Aquí, menos 1.5 y menos 27/16. Menos 27/16 es como menos 1.6. Entonces, más o menos por aquí, más abajo. 5. Como por aquí. Este va a ser el otro punto crítico. Punto crítico significa que ahí su pendiente es de 0. Por lo tanto, o va a ser un mínimo o va a ser un máximo, que ya sabemos que para que pase por aquí, voy a concluir que ahí hay un mínimo, pero vamos a seguir con la información que tenemos. Ok, entonces, así es. Ya tenemos los puntos críticos. Listo. Sigamos. Número 3. Número 3 dice determinar intervalos donde es creciente y decreciente. Dijimos que para determinar esos intervalos, en la recta poníamos los puntos críticos, que son el 0 y el menos 3 medios. Y hacemos secciones. Tenemos la sección desde menos infinito hasta menos 1.5, de menos 1.5 a 0 y de 0 a infinito. Entonces, pues podemos sustituir con un menos 2. Si sustituimos con un menos 2, pues menos 2 al cuadrado es 4 y 4 por 2 es 8.
2 por menos 2 es menos 4. Menos 4 más 3 es menos 1. Me queda negativo, por lo tanto aquí va decreciendo. Ahora voy a probar con un menos 1. Probando con un menos 1. 2 por menos 1 es menos 2. Menos 2 más 3 es 1. Por lo tanto, él va a ser positivo y él también es positivo por ese cuadrado. Si ambos son positivos, va de subida. Y por último, en el 1, si sustituyo con un 1 o con un 20, veo que también va de subida. Por lo tanto, digo que crece de menos 1.5 hasta 0 y de 0 hasta infinito, y decrece de menos infinito hasta menos 1.5. Esta información la voy a usar más adelante cuando ya la dibuje. Aunque ya sé lo que va a pasar, pues estoy diciendo que aquí a este menos 1.5 la función va a ir decreciendo y luego va a crecer hasta acá y continuar creciendo. Lo único que me hace falta ver ahora es si está inclinado así, cóncavo hacia abajo, o si está inclinado así, cóncavo hacia arriba. Necesitamos ese resto de información. Ok. Número 4 dice calcular los puntos de inflexión. Para calcular los puntos de inflexión sacamos la segunda derivada. La segunda derivada es la derivada de la derivada, o sea, la derivada de ella. La derivada de ella es 12x cuadrada más 12x y la igualamos a 0. Y entonces, pues vemos que podemos factorizar un 12x que multiplica a x más 1. 12x que multiplica a x más 1. Y como le igualamos a 0, pues vemos que o x vale 0 o x vale menos 1. Si x vale 0, ya sabemos que y vale 0. Y si x vale menos 1, y vale, vámonos a la y original, menos 1, a la cuarta es 1, 1 menos 2 es menos 1. Por lo tanto, los puntos de inflexión son el 0, 0 y el menos 1, menos 1. 0, 0 y menos 1, menos 1. Estos son los puntos de inflexión. Significa que hay cambia de concavidad. Veamos qué tipo de concavidad tiene. Para saber qué tipo de concavidad tiene, en el punto 5, anotamos ese 0 y ese menos 1, igual que hicimos con los puntos críticos. Exactamente el mismo razonamiento, excepto su aplicación. En el menos 1, en el 0. Entonces tenemos desde menos infinito hasta menos 1, de menos 1 a 0 y de 0 a infinito. Entonces probamos aquí con el menos 2. Sustituyendo con un menos 2 nos queda, pues lo podemos poner aquí, 12 por menos 2 es menos 24, por menos 2 más 1 es menos 1, nos da positivo. Dijimos que, que positivo es cóncavo hacia arriba. Ahora en el otro intervalo, pues escojamos un menos 0.5, porque está entre el menos 1 y el 0. Sustituyendo un menos 0.5, 12 por menos 0.5 es menos 6, por menos 0.5 más 1 es 0.5. Entonces, menos 0.5. Tenemos menos por más, es negativo. La segunda derivada negativa es cóncava hacia abajo. Y por último, probando con un número positivo, pues vemos que ambos van a ser positivos y que es cóncavo hacia arriba. Entonces pongo cóncavo, va a ser de menos infinito hasta menos 1 y de 0 a infinito. Y convexo o cóncavo hacia abajo, de menos 1 a 0.
Este es el otro pedazo de información. Y ya terminamos nuestros 5 pasos. Por lo tanto, lo que estamos diciendo, me voy a llevar esta información. A ver. Entonces, ya uniendo toda la información que tenemos, dijimos que la función crece de menos 1.5 a 0. Por lo tanto, desde menos 1.5 hasta 0, tengo que hacer que crezca. Y luego de 0 a infinito, por lo tanto, también de 0 a infinito sigue creciendo. Mientras que decrece de menos infinito hasta menos 1.5. Para las x desde menos infinito hasta menos 1.5, la función va decreciendo. Entonces, decrece, crece y crece. Es la información que tengo. Ahora veamos la concavidad. Dice que de menos infinito hasta menos 1, o sea, hasta aquí, es cóncavo hacia arriba. Por lo tanto, tengo que dibujar esto. Cóncavo hacia arriba, así. No así ni recto. Cóncavo hacia arriba. Y de este lado igual, cóncavo hacia arriba. Ahí está cóncavo hacia arriba. Si llueve, detiene aquí el agua. A eso nos referimos con cóncavo hacia arriba. Y luego es convexo o cóncavo hacia abajo de menos 1 a 0. Significa que en esta parte, desde el menos 1 en x hasta el 0 en x, la primera parte de información nos dijo que iba creciendo. Puede irse en línea recta, puede ir cóncavo hacia arriba o puede ir cóncavo hacia abajo. Ya hicimos la prueba y vimos que es cóncavo hacia abajo, por lo tanto tiene que ir así. Lo estoy exagerando ahorita poquito para que se vea claro y ya luego veremos en la gráfica cómo es exactamente. Y luego de 0 a infinito es cóncavo hacia arriba otra vez, entonces aquí es cóncavo hacia arriba otra vez. Esta va a ser la función utilizando los 5 pasos que aquí mencionamos. Están los puntos críticos que dijimos, perdón, las intersecciones que dijimos, están los puntos críticos donde la derivada vale 0. Aquí lo vamos a poner un poquito más marcado para que se note que ahí la derivada es de 0. Y están los puntos de inflexión aquí y aquí, donde cambia de concavidad. Aquí, de ir cóncavo hacia arriba, se cambia a cóncavo hacia abajo. Y aquí, de ir cóncavo hacia abajo, cambia a cóncavo hacia arriba. Esa es la figura. Vamos a dibujarla rápido en Desmos para ver que cubran los requisitos. X cuarta más 2x cúbica. X cuarta más 2x a la 3. Ahí está. Aquí está la gráfica. Y vemos que cubre todos los requisitos que mencionamos. Las intersecciones en el menos 2 y en el 0. El intervalo decreciente, creciente, creciente. Los puntos críticos en el menos 1.5, menos 1.68, que me imagino que es este valor 27/16, si lo hubiéramos puesto en la calculadora. Y la concavidad hasta este punto está cóncavo hacia arriba, cóncavo hacia abajo, cóncavo hacia arriba. Sí, obtuvimos correctamente la gráfica. Aquí están los pasos que seguimos de todo el tema de trazado de curvas, que cubre estos 4 temas, del 4.1 al 4.4. Y con eso terminamos. Muchas gracias por tu atención.